Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Muy buenas noches a todos y todas. El presidente Colón comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas desde el Despacho Presidencial. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema económico del país. Nuestro programa de la Esperanza tiene 4 grandes pilares: productividad, regionalidad, gobernabilidad y solidaridad. La gran meta de nuestro plan de la Esperanza es provocar un verdadero proceso de reducción de la pobreza del país sin descuidar la economía. Hoy vamos a hablar de economía porque es uno de los grandes logros de estos 2 años, 11 meses, que a pesar del volcán, a pesar de las tormentas, a pesar de la crisis financiera del año pasado, a pesar de la crisis de alimentos y del petróleo del año 2008, la macroeconomía del país, es decir, los números económicos del país están bien, y vamos a terminar un buen año en términos de macroeconomía que preparará un año 2011 que debería ser un buen año económico a pesar de tanta problemática que hemos tenido. Hoy hemos invitado al señor presidente del Banco de Guatemala y presidente de la Junta Monetaria para intercambiar opiniones sobre la situación económica del país. Parte de mantener estos 4 pilares en una forma integrada y en una forma armónica es tener una buena política fiscal, una buena política monetaria, una buena política cambiaria, una política crediticia, una política comercial adecuada. La superintendencia de bancos, por ejemplo, es importantísimo para que el sistema bancario se mantenga sólido y fuerte. Y en estos años hemos trabajado fuerte para garantizarle a la población de Guatemala bancos estables, bancos sólidos y bancos que se acerquen más y más a la población. Licenciado Edgar Martín, bienvenido, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. ¿Cómo terminaremos este año en términos generales? Señor presidente, muy buenas noches a todos los estimados televidentes del programa Despacho Presidencial. Creo que se han hecho bien las cosas en el ámbito económico, señor presidente. Este año vamos a terminar un año bastante positivo, gracias a Dios. En términos de crecimiento de la economía, estaremos cerrando alrededor del 2.5%. En términos de nuestro comercio exterior, por ejemplo, las exportaciones estarán creciendo a un ritmo del 12% aproximadamente. Las importaciones a un ritmo de un 15.7%. El ingreso por remesas familiares también vamos a tener un crecimiento arriba del 4%. Si nos vamos por el lado de los sectores económicos, lo que es la agricultura, la industria, el comercio, los servicios financieros, los servicios públicos, van a registrar un crecimiento económico que alimentan precisamente ese crecimiento de la economía, señor presidente. Esto no quiere decir que todo esté bien, pero lo que es la parte de la base económica del país se ha mantenido bien con el esfuerzo del gobierno, pero también con el esfuerzo de los productores y exportadores e importadores. Yo estaba revisando la tabla de indicadores económicos y realmente creo que no hay ni uno que esté mal. Inclusive las calificadoras del país hemos mantenido los niveles y en algunos casos hemos mejorado la calificación, y entiendo que estamos a un pasito de llegar a un país de inversión. El cuidado de la macroeconomía es tan importante como el enfrentar la reducción de la pobreza de una forma definida, como es enfrentar la seguridad y la justicia de una forma definida, porque no se puede ir solo por un camino. Nuestro gobierno tiene un rostro de solidaridad definitivamente, pero eso no quiere decir que hayamos descuidado los otros 3 pilares: la parte internacional, la parte de gobernabilidad y la parte de la productividad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también reporta una estabilidad en el empleo. Hay personas que han opinado que el empleo se ha desplomado, y eso es falso. A pesar de las crisis que tenemos, el número de empleos formales se ha mantenido, e inclusive una ligera mejoría este año. A pesar de la crisis ocasionada por la crisis financiera internacional, que el año pasado, por ejemplo, nos golpeó severamente en el comercio exterior, ya que cayeron nuestras exportaciones, nuestras importaciones, las remesas familiares, cayó la recaudación fiscal en más de 5.000 millones, y a pesar de toda esta situación, señor presidente, hubo inversión en el país, hubo generación de empleo,
recientemente se acaba de hacer una encuesta a través de la empresa Manpower, por ejemplo, que encuestó 620 empresas representativas del sector privado del país, en el que se denota que en el año 2010, por ejemplo, todo se muestra positivo y de crecimiento, y para el primer trimestre del año 2011 hay un crecimiento neto del 9%, es decir, en las 620 empresas, la mayoría de ellas está considerando contratar más personal porque está generando más inversión. Obviamente están viendo signos de oportunidades porque la economía mundial se está recuperando. Todos estos buenos empresarios están viendo las posiciones positivas. ¿Por qué? Porque se les están dando las condiciones también de inversión. En términos de inversión, creo que es importante recordarle a los guatemaltecos y guatemaltecas que en el transcurso de nuestro gobierno hemos sido beneficiados con inversiones que su origen no era posible en el pasado. Se han incrementado las inversiones colombianas de una forma importante en el área energética, en el área de construcción de infraestructura. Hay inversión japonesa, hay inversión coreana, creo que vamos a ver taiwanesa también. Creo que la diversificación del origen de inversión también nos garantiza que cuando se golpea a una región o un país en particular, no se nos golpee tan fuerte. También hay un rumor o generando condiciones de que nos estamos endeudando más allá de lo que deberíamos. Tú nos explicabas hace unos días en gabinete que eso no es cierto, que eso hay que verlo desde el punto de vista real de los números. Efectivamente, señor presidente, el nivel de endeudamiento hay que verlo en función del déficit fiscal también. Aquí le puedo indicar de que en su gobierno se ha tenido una férrea disciplina fiscal, definitivamente muy coordinada con la política monetaria para no afectar la estabilidad económica, y en ese sentido se ha decidido a nivel de gabinete económico por instrucciones de su gobierno de consolidar el déficit fiscal hacia una reducción de esa cuenta para el año 2011, de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la República. Deberíamos estar a un déficit fiscal del 2.7%, y así en el 2012 debe reducirse ese a 2.2%, en el 2013 a 1.8% y hasta llegar a un 1%, y ojalá algún día tener algún superávit fiscal como lo tiene Chile, pero producto de la buena explotación minera y petrolera, por ejemplo. El caso de Guatemala lo puede tener. Hablando de endeudamiento puramente dicha, señor presidente, el gobierno anterior en materia de endeudamiento interno la incrementó en 119%. Este gobierno en sus 4 años podrá incrementar ese endeudamiento interno en un 67%. En lugar del 119%. En lugar del 119%. En cuanto a la deuda externa, el gobierno anterior la incrementó en un 27%. Este gobierno la estará incrementando en un 37%, y el objetivo es guardar algún equilibrio entre la deuda interna y externa. La deuda externa, por supuesto, es con costos mucho más bajos. Condiciones mejores y en mejores condiciones en cuanto a plazo, por ejemplo, 15, 20 años plazo, periodos de gracia, tasa de interés del 2%, y obviamente eso es más favorable al país para el tema del servicio de la deuda. Si hablamos de indicadores, el nivel crítico de deuda respecto al Producto Interno Bruto, de acuerdo con estándares internacionales, es del 40%. Guatemala, al cierre del 2011, al cierre del año entrante, estaremos terminando alrededor del 26%. Estamos muy por debajo de la línea crítica. Y en cuanto a capacidad de pago, que se mide en función de los ingresos tributarios, señor presidente, el estándar internacional es que el servicio de la deuda no debería sobrepasar 2,5 veces esos ingresos tributarios. Este gobierno estará cerrando el próximo año, aún con el servicio de la deuda del próximo año, alrededor del 2.2, 2.3 veces esos ingresos tributarios. Estamos por debajo de la línea crítica. Lo que sí es cierto, señor presidente, es que en la medida en que no se mejore la recaudación fiscal, en esa medida se va a ir perdiendo poder de maniobrabilidad, y el problema probablemente lo pueda tener el próximo gobierno si es que no, como país no avanzamos
en el tema de un pacto social, de una reforma tributaria que conduzca a mejorar la recaudación fiscal. Creímos conveniente hablar del tema económico porque el cuidado de la macroeconomía, del sistema bancario, de la política fiscal, etcétera, es la que garantiza las condiciones para tener empleo, la que garantiza las condiciones para que los bancos tengan disponibilidad para crédito y es la que garantiza que la economía del país no se detenga. A pesar del volcán, a pesar de las tormentas, de la sequía, etcétera, logramos mantener esa macroeconomía anunciando un año 2011 que puede ser bueno económicamente si todos los sectores, si el gobierno, todos en su conjunto actuamos responsablemente. Edgar, hay dos temas importantes que no quisiera dejar de tocar. Uno es el tema de precios, el tema de inflación. ¿Cómo ves tú el control de la inflación? Cómo no, señor presidente, a través de la política monetaria se han definido metas que nos propenden a mantener controlada y baja la inflación. La inflación es el aumento generalizado de precios y que de alguna manera pues golpean el poder adquisitivo de las personas. En el caso de Guatemala, gracias a Dios, hemos tenido resultados muy positivos en cuanto al control de la inflación. Este año estaremos cerrando con una inflación de alrededor del 5,5%. El próximo año también estaremos alrededor de esta cifra, señor presidente, de una manera bastante controlada. Hay países de América Latina que están en el 30-28%. Sí, por supuesto, hay países, aún en el área centroamericana, van a haber países que van a tener inflación mayores a las nuestras, gracias a Dios, por razones de una disciplina de política monetaria, de una disciplina de política fiscal, de política cambiaria, nos permiten tener niveles de inflación bastante controladas. Para este y el próximo año podremos mantener estabilidad de precios. En cuanto al tipo de cambio, se mantiene un tipo de cambio de acuerdo con el mercado, señor presidente, es la oferta y la demanda quien define ese tipo de cambio. Y en materia bancaria, como usted bien decía, la estabilidad del sistema financiero es estratégica para la estabilidad macroeconómica. Nuestra banca es una banca sólida, líquida, rentable, que tiene la liquidez suficiente para financiar al aparato productivo el próximo año, de tal manera que las condiciones para el año entrante están dadas e invitamos, señor presidente, a los buenos empresarios, grandes, medianos, pequeños, microempresarios, cooperativistas, a que inviertan en Guatemala. Las oportunidades están, el comercio mundial está creciendo, la economía mundial se está recuperando, de tal manera que vamos a cerrar en un buen año y las perspectivas del año entrante son bastante positivas para el país. Sí, yo creo que los guatemaltecos y guatemaltecas debemos cuidar este tesoro, que es una economía sólida, estable, administrable. Y estamos viendo varios países de Europa, el mismo Estados Unidos, que su recuperación ha sido lenta, no tan rápido como se esperaba, y otros países están pasando penas económicas serias. Afortunadamente no es el caso de Guatemala, y eso nos dice que este próximo año debería ser un año fuerte en la economía y debería ser un año que nos permita avanzar. También estamos haciéndole una exhortativa al Congreso de la República de Guatemala para que, ya que ha avanzado tanto en otros temas, podamos avanzar en el tema de la ley de anti-evasión 2, que creo que es fundamental para que el año entrante mejore, nos ayude a mejorar la recaudación. Nosotros tenemos que hacer otras acciones, pero esa ley sería un instrumento muy bueno para avanzar en el tema del aumento de los ingresos del Estado. Gracias por estar con nosotros, guatemaltecos y guatemaltecas. Nos preparamos a las fiestas de fin de año, a recordar la venida del Niño Jesús. Acabamos de celebrar el Día de Guadalupe, acabamos de celebrar el Día de Concepción. Estos días, esta semana debe ser de reflexión para que podamos tener un año 2011, Dios quiera, sin tanto problema climático y podamos aprovechar esta base económica, la base social que hemos construido con los programas de cohesión social, sumarlo a una buena relación internacional y una buena cooperación de los países amigos y que enfrentemos todos juntos el reto de la gobernabilidad con la seguridad y justicia. Así que nos veríamos dentro de una semana en este mismo medio. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.